La noche comenzó con el eco de los tacones de almendra golpeando el suelo de madera de mi pasillo, un sonido tan seco como el martillo de un juez, rompiendo mi calma. No tocó la puerta, no se detuvo. Nunca lo hacía. A sus 32 años seguía irrumpiendo en mi casa como si fuera una extensión de sus estados de ánimo, y esa noche su energía estaba al rojo vivo. Ma gritó asomándose al umbral de mi estudio: «Préstame el Mercedes esta noche, solo por unas horas. Hay una gala en Mérida y todos esperan que llegue con clase». Dejé mis lentes de lectura sobre el escritorio y doblé la carta que estaba releyendo, una nota antigua de Damián, de los años antes de que muriera. Mi difunto esposo siempre me advirtió que no cediera tan rápido ante Almendra, pero no le hice caso suficiente. Incluso ahora, décadas después, sentía esa cuerda floja entre la firmeza y la debilidad cuando ella exigía algo. «Almendra», dije cuidando que mi voz no se quebrara, «el Mercedes no es para fiestas. Es un pedazo de la historia de tu padre y mía. No puedo arriesgarlo en otra salida. La última vez lo devolviste rayado y con el tanque vacío». Cruzó los brazos, sus uñas brillando bajo la luz de la lámpara. «¿Entonces lo vas a dejar oxidarse en el garaje? Todos piden prestado a sus padres. Es solo un carro». «No es solo un carro», respondí. «Y la respuesta es no». Sus labios se apretaron y por un instante su rostro fue un retrato de mi yo más joven, terca, inflexible, convencida de que el mundo le debía algo. Luego, sin decir más, giró sobre sus talones y salió azotando la puerta tan fuerte que las fotos enmarcadas en la pared temblaron. Tomé la carta de Damián otra vez, trazando su letra como si pudiera anclarme. Sabía que la noche no había terminado. Horas después, cuando ya debería estar dormida, un estruendo me arrancó de la cama. Pensé primero en una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Luego llegó su voz, la de Almendra, cortando el silencio. «Ma, tu carro está en llamas». Corrí por el pasillo, la bata apretándose contra mí mientras avanzaba. Afuera el aire era denso con humo y el driveway brillaba en naranja. El Mercedes estaba envuelto en fuego, la pintura encogiéndose, las llantas chillando contra las llamas. Me detuve en el umbral con una mano en el pecho sin poder respirar. Hasta que la vi. Almendra estaba al borde del incendio, su rostro bañado por la luz danzante. No sostenía una manguera ni un teléfono pegado al oído. Sostenía su celular, la cámara apuntando al infierno, el resplandor azul de una transmisión en vivo, reflejándose en sus ojos. Sonreía, no mucho, pero suficiente. Un destello rápido, venenoso, como si el fuego hubiera calentado algo profundo en ella que esperaba este momento. «Mamira», gritó de nuevo, su tono casi juguetón. «De verdad está ardiendo». Los vecinos comenzaron a moverse, las puertas chirriando, al abrirse las voces gritando en la noche ahumada. Alguien llamó a los bomberos, otro corrió por un balde, pero Almendra se quedó plantada grabando el espectáculo como si fuera un show. La verdad me golpeó más fuerte que el calor. Mi propia hija prefería capturar mi ruina antes que evitarla. Forcé mis piernas a moverse, acercándome, pero las llamas se alzaron más empujándome atrás. El olor a cuero quemado, aceite y recuerdos me arañó la garganta. Ese carro no era solo una máquina. Era el último lazo tangible con el hombre que construyó nuestra vida desde retazos y voluntad. Lo había pulido después de su funeral, prometiéndome que duraría más que mi duelo. Y ahora se desmoronaba pedazo a pedazo, bajo la mirada indiferente de la hija que criamos. Almendra bajó el celular un poco, cruzando mi mirada a través del humo. Por un instante, sin aliento, no hubo más sonido que el crepitar del fuego entre nosotras. Luego se encogió de hombros casi casual y levantó el celular otra vez. Las sirenas de los bomberos cortaron la noche, los vecinos
señalando, murmurando. Retrocedí a las sombras dejando que sus gritos ahogaran el rugido en mis oídos. Mi hija había encendido algo mucho más peligroso que gasolina. Había aprendido la verdad de en quién se había convertido. Y mientras las llamas devoraban el Mercedes, supe que el incendio era solo el comienzo de un ajuste de cuentas mucho más oscuro. Apreté mi bata entrando de nuevo a la casa donde las cámaras que instalé semanas atrás esperaban guardando en silencio la prueba de que esta noche no fue un accidente. El aire nocturno pesaba caliente y espeso contra mi piel al salir del porche. El humo me rasgaba los pulmones y el fuego pintaba el cielo de un naranja feroz. El Mercedes ya no era un carro. Era una pira cada chasquido de metal quemado llevándose años de mi vida al aire. Los vecinos salieron de sus casas en batas y pantuflas, algunos con baldes, otros solo con voces de alarma. «¡Llamen a los bomberos!», gritó uno. Otro intentó acercarse pero se detuvo ante el muro de calor. Una niña se aferró a la pierna de su madre, mirando el caos con ojos grandes. El vecindario normalmente lleno de grillos y pláticas, quedas ahora la tía con pánico. En medio de todo estaba Almendra. Sostenía su celular a distancia, inclinándose para que su rostro brillara con la luz del fuego. Por un momento parecía parte del incendio sus facciones afiladas por el resplandor naranja. Entonces, lo vi ese leve rizo en sus labios, la más mínima sugerencia de una sonrisa burlona. No era dolor, ni miedo, ni sorpresa. Solo satisfacción. Quise gritar, sacudirla hasta que entendiera lo que había destruido. En cambio, apreté mis manos temblorosas contra los pliegues de mi bata clavándolas hasta que los nudillos me dolieron. No le daría el teatro de mi colapso. Si quería verme desmoronarme a través de esa lente, se iría decepcionada. Los vecinos se acercaron sus voces, chocando en una mezcla de lástima y curiosidad. «Doña Florencia, ¿estás bien? Ya llamaron al 911. ¿Sabes qué pasó?» Sus preguntas giraban a mi alrededor, pero solo asentí en silencio. Mis ojos seguían fijos en Almendra. Ella bajó el celular un momento cuando las sirenas sonaron a lo lejos, los camiones de bomberos acercándose por la noche. Me miró, nuestras miradas cruzándose. Y ahí estaba otra vez ese destello de triunfo tan fugaz que podrías haberlo imaginado, pero sabía que no. Había criado ese rostro. Había besado esa frente cuando ardía de fiebre de niña. Podía leer sus expresiones mejor que las mías. Los bomberos irrumpieron en el driveway, botas pesadas resonando, mangueras desplegándose. Las órdenes sonaban precisas y practicadas. El agua siseó al golpear las llamas, levantando nubes de vapor que nos envolvían como fantasmas. Los vecinos retrocedieron cubriendo sus rostros. El fuego comenzó a ahogarse y encogerse, dejando atrás un esqueleto torcido, donde antes brillaba el Mercedes. A través del humo vi a Almendra guardar su celular en el bolsillo de su chamarra. Su expresión se volvió neutra, casi inocente, como si fuera una más del montón. Pero la imagen de su sonrisa estaba grabada en mí, más hondo que cualquier marca en el driveway. «Pudo ser peor», murmuró un vecino a mi lado. Qué bueno que no había nadie adentro. Asentí por cortesía, aunque mi mente ya no estaba en la compasión. No pensaba en la pérdida, pensaba en pruebas. Mis cámaras. Las que instalé por precaución diciendo que era por seguridad tras unos robos en la zona. En verdad las puse porque sabía que el temperamento de Almendra era una tormenta que ya no podía predecir. Retrocedí a las sombras mientras los bomberos terminaban. El escombro humeaba y silbaba un cascarón negro sin nada que ofrecer más que recuerdos. La gente murmuraba condolencias. Algunos tocaron mi brazo, gestos suaves para consolar. Les agradecí en voz baja, pero mis pensamientos estaban en otra parte.
Almendra finalmente se acercó sacudiendo cenizas de sus mangas, como si solo se hubiera acercado demasiado al desastre de alguien más. Ma dijo con suavidad: «Lo siento tanto. No sé cómo empezó. Tal vez un cortocircuito. Siempre decías que el carro era viejo». Miré su rostro, su máscara perfecta de preocupación, y sentí el fuego aún ardiendo dentro de mí, más caliente que el que destruyó el carro. Tragué el calor dejando mi voz calma, casi tierna. «Tal vez», murmuré, «pronto lo sabremos». Me di la vuelta entrando a la casa. Detrás de mí las voces de los bomberos se desvanecían en la noche. Adentro las cámaras esperaban pacientes y silenciosas, guardando la verdad que ya sabía que necesitaría. Cuando el último camión de bomberos se fue, el vecindario se vació de ojos curiosos. Solo quedó el hedor a humo pegado a las bugambilias y filtrándose en la tela de mi bata. Estaba en el fregadero de la cocina con las luces apagadas, mirando a Almendra desde la ventana mientras paseaba por el driveway, su celular brillando en la oscuridad. Parecía inquieta, no afectada. No había duelo en su postura, solo el tic nervioso de alguien, esperando confirmar que su plan había funcionado. Pero había calculado mal. El Mercedes guardaba más que asientos de piel y cromo reluciente. Semanas antes había escondido una maleta en la cajuela de esas duras, diseñadas para resistir fuego y agua. Adentro estaba mi trabajo futuro, o más bien el trabajo que quería dejar cuando me fuera. 500,000 pesos en efectivo contados y empaquetados destinados a un fondo de resiliencia para mujeres que llevaba años esbozando en mis cuadernos. Un pequeño legado no para mi hija, sino para desconocidas madres solteras, empezando de cero, mujeres reconstruyendo tras pérdidas como las mías. No le había dicho a la Almendra. Nunca entendería por qué quería destinar tanto de lo que ella veía como su herencia a mujeres que jamás conocería. Ya llamaba mis donaciones shows, como si la generosidad fuera vanidad. Lo que no sabía era que la maleta era más que dinero. Era una promesa que me hice el día que enterramos a Damian, que su vida construida desde retazos y esfuerzo seguiría resonando ayudando manos que nunca estrecharía. Cuando los bomberos abrieron la cajuela horas antes, sus rostros se iluminaron de sorpresa. Entre las ruinas la maleta estaba ennegrecida, pero intacta. Uno la tocó con la bota murmurando sobre acero con suerte. No dije nada, solo observé, mientras la sacaban aún cerrada con candado. Asumieron que era equipaje vacío, otra víctima salvada por casualidad. Los dejé creerlo. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y Almendra se acostó en el cuarto de huéspedes, llevé la maleta a mi estudio. Mis dedos temblaron al girar la combinación medio esperando que el calor hubiera dañado el mecanismo. Pero se abrió sin problema. Los fajos estaban ahí intactos, oliendo levemente a humo, pero impecables. Encima un sobre sellado con documentos borradores de la carta del fondo, listas de contactos, notas escritas a mano, por Damián de décadas atrás cuando hablamos por primera vez de devolver algo al mundo. Tracé su firma como si aún estuviera tibia. El fuego se llevó el Mercedes, pero no a él, no a mí, no al futuro que planeamos. Por primera vez esa noche, el alivio me recorrió casi doloroso en su liberación. Cerré la maleta y la deslicé bajo mi escritorio, donde las sombras la tragaron entera. Los pasos de Almendra sonaban arriba rápidos, impacientes. Probablemente estaba publicando su duelo curado en redes, un show para seguidores que la consolarían con corazones vacíos y emojis. Mañana usaría esa misma máscara ante vecinos y autoridades, tal vez incluso ante la policía, pero ningún filtro borraría la imagen grabada en mi mente, su sonrisa, mientras las llamas crecían. Me recosté en la silla inhalando el olor amargo que aún impregnaba mi piel.
Ella creía que había destruido algo irreemplazable, que había quemado la posesión que más cuidaba. Creía que había ganado. Pero la caja a prueba de fuego sobrevivió, y con ella, cada plan que pensó que había reducido a cenizas. El silencio de la noche se espesó roto, solo por el zumbido del refrigerador y el leve pings del celular de Almendra arriba. Tomé la carta de Damián en el escritorio, la que doblé cuando ella irrumpió en mi estudio. Sus palabras me estabilizaron su tinta, recordándome al hombre que no solo construyó un negocio, sino una familia, por fracturada que estuviera ahora. Sabía lo que venía después. Si Almendra había incendiado mi pasado, mis cámaras habían capturado la chispa que la traicionó. Y por la mañana comenzaría el trabajo silencioso de asegurarme de que la verdad no pudiera negarse. El sueño no llegó esa noche. Incluso después de que las últimas brasas se apagaron y el vecindario se calmó, me quedé en mi estudio, la maleta a mis pies, la carta de Damián doblada en el escritorio. Mis ojos se negaban a cerrarse y mi mente se negaba a descansar. El olor a humo se aferraba a todas las cortinas, mi cabello, incluso la madera pulida del suelo. No podía lavarlo ni ignorar la imagen que se repetía cada vez que parpadeaba la sonrisa de Almendra, enmarcada por el fuego. Eran casi las 3 de la mañana cuando me levanté y crucé al gabinete en la esquina. Lo abrí con una llave que guardaba en una taza de té. Luego encendí el sistema de seguridad que instalé apenas 2 semanas antes. Las cámaras parecían excesivas entonces. Ahora se sentían como una profecía. El monitor brilló en la oscuridad, su luz cortando la habitación. Puse el video del garaje y di play. Por un momento, solo sombras llenaron la pantalla, el driveway. Bajo el silencio de la medianoche, mi adorado Mercedes, reluciendo bajo una luz tenue. Luego un movimiento. Una figura encapuchada entró en cuadro. Mi pecho se apretó al acercarme. Los movimientos de la figura eran deliberados, sin prisa, sin pánico. Un bidón de gasolina apareció en su mano, el líquido salpicando al verterlo contra el carro. Las llamas tardaron un momento en prender, pero cuando lo hicieron, estallaron como si hubieran estado hambrientas por años. Y entonces vino el detalle que nadie podía discutir: el brazalete. Una cadena de plata fina con un dije de jade que destelló cuando la luz del fuego brilló. El brazalete de Almendra, el que nunca se quitaba ni al nadar ni siquiera cuando se encerraba en su cuarto de adolescente. Fue su regalo de 16 años elegido por su padre, y ella se aferró a él como prueba de ser su favorita. Ahora brillaba como una confesión. Pausé el video y presioné mis dedos contra la pantalla. Mi reflejo se superpuso al suyo, 2 mujeres unidas por sangre, pero separadas por elecciones que ninguna podía deshacer. La prueba era innegable. Aún así no sentí triunfo, solo tristeza pesada y asfixiante. Con cuidado copié el video en una memoria USB y la guardé en mi costurero junto a la ventana. Era una caja pequeña de agujas y dedales que nadie tocaba, ni siquiera Almendra. Si rebuscaba en mi escritorio, el costurero parecería basura. Si revisaba mis cajones, sería invisible. Mis manos se estabilizaron al meter la memoria bajo los carretes de hilo. Luego subí una copia a la cuenta en la nube, que Damián me ayudó a configurar años atrás, bajo el pretexto de planear la herencia. Él insistía en que la redundancia era seguridad. Lo creí demasiado cauteloso entonces, pero esa noche susurré mi gratitud bajo mi aliento. El monitor aún brillaba mostrando la imagen congelada de mi hija encapuchada. Me senté de nuevo abrazándome a mí misma y dejé que el silencio se expandiera. La casa crujía bajo el peso de la noche y arriba podía escuchar los pasos de Almendra moviéndose en su cuarto. Tal vez estaba revisando su propio video
el que transmitió para extraños que nunca sabrían la verdad detrás de su sonrisa. Tal vez creía que la evidencia se había quemado con el carro, pero las cámaras habían observado sin juzgar, capturando todo con la paciencia de las máquinas. Y ahora la verdad me pertenecía. Cerré el gabinete, apagué el monitor y devolví la llave a su escondite de porcelana. Mi cuerpo se hundía de agotamiento, pero mi mente seguía afilada. Almendra creía que el fuego le había dado poder. No sabía que su reflejo ya había sido atrapado en la oscuridad, brillando con un dije de jade. Apagué la lámpara y dejé el estudio en sombras, el zumbido leve del refrigerador guiándome por la cocina. La verdad esperaba en silencio, en los hilos de mi costurero, segura e intacta, lista para revelarse cuando el momento lo exigiera. La mañana llegó pesada con humo. Aunque los bomberos se habían ido y los restos fueron retirados, el olor se aferraba a las cortinas y flotaba por los pasillos como un fantasma terco. Me levanté antes del amanecer, incapaz de dormir, e imprimí un solo cuadro del video. El dije de jade brillaba claro en la luz del fuego inconfundible, en la manga de una figura encapuchada. Deslicé el papel en una carpeta y la puse en la mesa de la cocina junto al azucarero. Cuando Almendra apareció, la tetera comenzaba a silbar. Entró usando una de mis batas de seda, el cabello recogido en un nudo descuidado, su celular aún en la mano. Lucía fresca como la mañana misma, como si hubiera dormido profundamente mientras yo velaba con la verdad. Noche pesada, suspiró jalando una silla. Todavía no lo creo. Tal vez el cableado al fin se rindió. Carros viejos, ¿sabes? No duran para siempre. Le serví una taza de té y la puse frente a ella. Mis manos estaban firmes, aunque mi pecho latía como tambor. Sí, dije suavemente. Las cosas viejas se quiebran tarde o temprano. Tomó la taza evitando mis ojos. Alcancé la carpeta y la abrí. La fotografía se deslizó a la luz entre nosotras. Los colores de las llamas y las sombras llenaban el cuadro, pero el brazalete brillaba más, atrapando el fuego como joya. Su mano se congeló a medio camino de sus labios. Por un segundo miró como si no lo reconociera. Luego su boca se curvó en una línea fina. «Eso podría ser cualquiera», murmuró. «Medio pueblo usa joyas, pero no ese brazalete», respondí. «Tu padre te lo dio. Nunca te lo quitas». Sus mejillas se encendieron, aunque alzó la barbilla con desafío. Entonces ahora estoy en juicio en la cocina de mi propia madre. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El eco cortó la tensión como un cuchillo. Almendra se estremeció. Luego empujó su silla con más fuerza de la necesaria. Me levanté y abrí la puerta para encontrar al inspector Jonás Rivas en el porche. Era un hombre alto de unos 50, con ojos cansados, su libreta ya en la mano. El olor a humo lo seguía como si se hubiera incrustado en su uniforme. Doña Florencia dijo con gravedad cortés: «Vengo a hacer unas preguntas sobre el incendio. ¿Puedo?» Me hice a un lado y lo llevé a la cocina. Almendra se enderezó rápido, forzando una máscara de sorpresa. Inspector saludó. «Esto es un shock total. Qué suerte que nadie salió herido». Jonás me miró luego a ella. «Cierto. Incendios así rara vez empiezan sin razón. ¿Notaron algo extraño ayer?» Almendra se lanzó a su relato fluido y ensayado. Habló de un estallido en el garaje, de ver chispas, de correr afuera, solo para encontrar el Mercedes envuelto en llamas. Dijo que me llamó su voz goteando preocupación. Sus ojos se humedecieron en los momentos justos. Sus manos temblaron levemente al gesticular. Me quedé callada, dejando que sus palabras tejieran su telaraña en el aire. Jonás garabateaba notas, su expresión indescifrable. Cuando terminó, cerró su libreta con cuidado deliberado. «Gracias, señorita Almendra», dijo. «A veces los accidentes pasan. Pero revisaremos toda la información disponible.
Doña Florencia, estaré en contacto para el seguro y una declaración oficial. Asentí mi mirada fija en el inspector. Se quedó un instante más, luego inclinó su sombrero y se fue sus pasos desvaneciéndose en el porche. Almendra exhaló la actuación drenándose de sus hombros. ¿Ves?, dijo forzando una risa. Accidentes, eso es todo. Deslicé la carpeta hacia mí escondiendo la foto. Su mentira aún flotaba entre nosotras, frágil y desesperada, pero la evidencia respiraba en silencio, en el cajón a mi lado, y sabía que era cuestión de tiempo, antes de que el silencio diera paso a la verdad, porque la verdad siempre lo hace. La mañana se deslizó al mediodía con una pesadez que se pegaba así a mi piel. Almendra se había encerrado arriba azotando la puerta con el drama de una adolescente, aunque ya pasaba de los 30. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta cerrada, el cuadro impreso guardado adentro, y el olor a humo aún colándose por las rejillas. El silencio de la casa me apretaba hasta que tomé el teléfono. La primera llamada fue al seguro. Su música de espera sonaba por el auricular demasiado alegre para las cenizas fuera de mi ventana. Cuando el ajustador contestó, su tono era seco formal. Le di los detalles, el modelo, el año, el valor. Describí el incendio repitiendo los hechos sin adornos. Su voz se suavizó un poco cuando dije que tenía 70 años y estaba sola en ese momento. Prometió que un inspector de seguros vendría en la semana. Le agradecí, colgué e inmediatamente marqué el segundo número, el que importaba más. «Matías Corral», respondió una voz firme, baja, familiar. «Matías, soy Florencia». Mi voz se quebró aunque no lo planeé. «Te necesito». Hubo una pausa, luego el crujir de papeles. «Vi el reporte del incendio esta mañana. Ya lo publicaron en las noticias locales». «¿Estás a salvo?» «Sí», dije. Pero no fue un accidente. Le conté de las cámaras, el video, el brazalete. Le dije cómo. Almendra sonrió mientras el carro ardía como tejió mentiras en el desayuno. Cómo el inspector Jonás escribió sus palabras como si tuvieran peso. Dudé solo una vez al mencionar la maleta. Había dinero en la cajuela. Admití bajando la voz aunque nadie escuchaba. 500.000 pesos. Para el fondo de resiliencia. Las mujeres que me buscan no tienen nada, Matías, nada más que vergüenza y hambre. Ese dinero era su chance de levantarse. Casi podía verlo presionando la palma contra su frente, como hacía cuando pensaba. Y sobrevivió. En una caja a prueba de fuego, intacta. El silencio en la línea fue denso, pero no vacío. Era su tipo de silencio cargado de cálculo. Cuando habló, su tono era más frío, pero también más firme. «A veces el fuego no es pérdida, es prueba», dijo. «Si Almendra quiso herirte financieramente, falló. Si quiso borrar tu independencia, se delató a sí misma. Florencia, esto podría ser el punto donde todo cambia». Sus palabras calaron hondo como si pertenecieran más al destino que a la ley. Las dejé asentarse antes de preguntar, ¿qué debo hacer? Por ahora nada impulsivo. Mantén el video seguro. No le digas nada. Cuando venga el inspector de seguros, da solo lo necesario. Deja que el proceso oficial comience su marcha. Mientras yo prepararé. Si ella empuja más o si las autoridades dudan, ya estaremos 3 pasos adelante. Cerré los ojos apretando el auricular contra mi mejilla. Matías había sido mi abogado por 15 años, pero más que eso, había sido mi aliado en el silencio. Sabía de las batallas que libré en juntas, las traiciones que soporté al lado de mi exesposo, las noches que pasé en su escritorio, redactando contratos de donaciones, mientras mi hija se enojaba en otra habitación. Había sido testigo de la resiliencia que construí puntada a puntada. «Matías», susurré, «no quiero que esto termine con ella en la cárcel. Es mi hija. Entiendo».
dijo con suavidad. «Pero entiende esto también». Ella encendió el cerillo. «Ahora tú decides si apagas el humo o lo guías hacia un fuego que limpia». Sus palabras me dejaron quieta, atrapada entre el duelo y una resolución sombría. La línea zumbó en mi oído hasta que añadió: «Pasaré mañana. Pondremos las bases». Cuando colgué la casa estaba más callada que nunca. Miré al techo donde los pasos de almendra habían retumbado horas antes. La prueba esperaba en un costurero, el dinero estaba escondido en mi estudio, y la ley comenzaba a despertar. Y aunque el Mercedes se había ido, sentía el leve presentimiento de que el verdadero juicio apenas comenzaba. Cuando la casa se hundió en la quietud, fui a mi estudio y abrí el gabinete donde puse la maleta. Su peso sentía más que su contenido, como si el fuego hubiera fundido años de esperanza y traición en el mango de cuero. La llevé al escritorio, la bajé con cuidado y giré la llave. Adentro estaba la caja a prueba de fuego, chamuscada en los bordes, pero intacta como un corazón que había soportado demasiado. Mis dedos trazaron el acero antes de levantarla. La había visto solo como un recipiente para los 500.000 pesos, una herramienta para mi fondo. Pero al presionar el código y sentir el clic, recordé que había algo más dentro. Algo que no toqué en casi una década. La tapa se abrió con un gemido y el olor a papel y metal llenó el aire. Los fajos de billetes estaban ahí nítidos, envueltos en cintas sin tocar por las llamas. Pero encima yacía un pequeño montón de sobres, atados con el mismo cordón delgado que Damián siempre usaba para todo, desde paquetes en sus días de textiles, hasta notas que dejaba en mi almohada cuando viajaba por negocios. Mi aliento se atoró. Casi olvidé que él me pidió guardarlos con el carro. Una vez, medio sonriendo, dijo: «Cuando el carro se vaya, deja ir los recuerdos con él. Hasta entonces, que se queden juntos». Mis manos temblaron al sacar el montón de cartas. El papel estaba amarillento, la tinta desvanecida, pero su letra aún tenía la confianza de un hombre que creía tener más tiempo del que tuvo. El primer sobre llevaba mi nombre completo, Florencia Vargas. Me senté el dinero y el fuego olvidados y saqué el papel. Mi Florencia comenzaba: «Si lees esto, significa que el Mercedes aún está contigo. Guárdalo como recordatorio de que todo lo que construimos no fue en vano, aunque el mundo nos olvide. Este carro no es metal, es la prueba de nuestras noches, arriesgándolo todo. Lleva tu resiliencia, mi fe y nuestro sueño cosido en su piel». Sostuve la hoja cerca a mis ojos, nublándose. El carro fue el último regalo de Damián, su forma de decir que tras décadas de noches largas y negociaciones amargas, algo hermoso había sobrevivido. Y ahora Almendra intentó convertirlo en cenizas. Una por una leí las demás, cada carta de un año diferente, una etapa distinta de nuestra vida juntos. En una describía el primer recital de Almendra, cómo giraba en su vestido, mientras yo aplaudía desde la primera fila. En otra confesaba lo orgulloso que estaba de mí por mantener la empresa unida cuando la enfermedad lo alejó. La última era más corta, más frágil en tono. «Si un día debes estar sola, que este carro te recuerde que ya sabes cómo. Es tuyo, Florencia, mío, solo en espíritu. Prométeme que nunca olvidarás lo que costó ganarlo». Presioné la carta contra mi pecho. El fuego se llevó el Mercedes, pero no sus palabras, no su fe en mí. Cuando devolví las cartas a la caja, las puse sobre el dinero como para recordarme qué importaba de verdad. El dinero era supervivencia, pero las cartas eran alma. Cerré la caja asegurando ambas fortunas juntas, la del mundo y la solo para mí. Luego deslicé la maleta de vueltas a su lugar, cerrando los broches con una finalidad deliberada.
La casa estaba en silencio, pero sentía la presencia de Damián asentándose en la habitación, como el calor de un chal viejo. Almendra pensó que había quemado un carro. No tenía idea de que había despertado el recuerdo de un hombre que aún estaba conmigo, incluso en la muerte. Llevé la maleta de vuelta a su lugar firme esta vez, sabiendo que lo que contenía era más de lo que el fuego podía tomar. Y al apagar la luz, supe que el próximo paso no era sobre carros o dinero, sino sobre proteger el legado del hombre, cuyas cartas ardían más brillantes que cualquier llama. La noche después de leer las cartas de Damián no pude dormir. Cada palabra se aferró a mí, no como consuelo, sino como espejo. Él confió en que llevaría adelante la fuerza que construimos juntos, pero yo pasé años suavizando cada borde, atenuando cada lección, cuando se trataba de Almendra. Había confundido amor con indulgencia, y la indulgencia con seguridad. Ahora estaba en los escombros de ese error, mirando a la hija que se había convertido en privilegio como si fuera una segunda piel. Recordé los primeros meses tras la muerte de Damián. Almendra tenía 20 entonces, apática y furiosa con el mundo, por atreverse a robarle a su padre. Vi mi propio duelo reflejado en ella, y en lugar de guiarla a través de él, lo ahogué con regalos, excusas y silencio. Cuando exigía dinero para cursos que nunca terminaba, se lo daba. Cuando traía amigos que drenaban su espíritu y mi paciencia no decía nada. Cuando me hablaba con desprecio sus palabras cargadas de veneno, me decía que era el duelo hablando. Pero años después, cuando el duelo se apagó, el veneno quedó. Al amanecer preparé café fuerte de esos que queman la lengua. Me senté en la mesa de la cocina mirando el vapor cuando sonó un golpe en la puerta. No fuerte, solo el ritmo educado de alguien que había tocado mi puerta cientos de veces. Abrí y encontré a Magnolia Hensley, mi vecina de 3 décadas, sosteniendo un platón cubierto en las manos. Su cabello plateado estaba recogido y sus ojos siempre agudos se suavizaron al cruzarse con los míos. Traje tamales, dijo. No deberías cocinar un día como este. El olor llegó antes que sus palabras se asentaran. Dulce, cálido, familiar. Me hice a un lado y entró como si hubiera vivido aquí toda su vida. Puso el platón en la mesa, quitó la tapa y llenó el aire con un calor que casi peleaba con el olor a humo. Siéntate, insistió. Come algo. El duelo y el fuego te sacan la fuerza. Me senté aunque mi apetito se había ido. Ella se sirvió café cruzando las manos en la mesa. Por un rato comimos en silencio los tamales, desmoronándose suaves en mi boca. Luego su mirada firme cortó el silencio. Fue Almendra, ¿verdad?, preguntó. La pregunta no acusaba ni compadecía. Era una verdad simple envuelta en la voz de alguien que había visto suficiente para reconocer patrones. Dejé el tenedor. Era mi niña, susurré. Intenté llenar el hueco que dejó Damián. Lo llené con facilidades, con indulgencia, diciendo sí cuando debí decir no. Magnolia se recostó en su silla, su expresión seria. Todos damos de más cuando tememos perder más. Pero, Florencia, tú sabes tan bien como yo, las raíces mimadas no se enderezan solas. Las lágrimas ardían tras mis ojos, aunque las obligué a no caer. Entonces es mi culpa. Cada exigencia que hace, cada mentira que dice, soy yo. Yo la creé. Magnolia alcanzó mi mano, su gesto firme estable. No creaste su crueldad. Le diste herramientas, sí, pero ella eligió cómo usarlas. No confundas tu suavidad con su malicia. No son lo mismo. Sus palabras fueron bálsamo y cuchillo. Quería a alguien con quien compartir la culpa, pero ella me dio claridad. Había sido cómplice en la formación de Almendra, pero el fuego, la sonrisa, la traición, eso era suyo. Cuando Magnolia se fue, la casa se sintió más silenciosa, pero menos asfixiante. Envolví los tamales sobrantes en una servilleta
y los puse en la encimera. Luego me paré en la ventana mirando el esqueleto ennegrecido del carro. El reflejo en el vidrio mostraba a una mujer que había complacido demasiado, perdonado, demasiado evitado, demasiadas confrontaciones. Pero no podía seguir siendo esa mujer para siempre. Si fui la arquitecta del privilegio de Almendra, ahora debía decidir si también sería la arquitecta de sus consecuencias. La elección me pesaba como el humo persistente, esperando, exigiendo ser enfrentada, mientras el día me llevaba hacia lo que debía venir. A media tarde decidí que el silencio ya no me servía. La verdad pesaba demasiado en mi pecho, y el video en mi costurero comenzaba a sentirse como una piedra apretando mis costillas. Si Almendra creía que podía ganarme con evasivas, pronto aprendería que tenía más paciencia de la que imaginaba. Preparé la mesa con la vajilla que Damián me regaló en nuestro 30º aniversario. Rosas de té adornaban la porcelana, delicadas, pero resistentes como el matrimonio que construimos. Preparé té de manzanilla dejándolo infusionar hasta que su aroma llenó la sala. En un plato puse los tamales de magnolia, un gesto de vecindad que usaría como espada suave en forma filoso, en propósito. Cuando Almendra llegó, trajo a Serafina consigo. Lo medio esperaba. Serafina era su sombra, últimamente una mujer de 28 años, con pómulos afilados y un apetito por los recursos ajenos. Su perfume llenó la sala antes que su risa. Te pregunté, mi voz equilibrada. Almendra se dejó caer en la silla frente a mí, su brazalete atrapando la luz de la tarde. Claro, ma. No todos los días sacas la vajilla de reina. Serafina sonrió. Parece ocasión de lujo. Sí, dije sirviendo el té con manos firmes. Lo es. Por unos minutos tomamos y picamos los tamales. La charla fue torpe, comentarios sobre el vecindario, sobre la última escapada de Serafina a Cancún, sobre cualquier cosa menos el escombro chamuscado en mi driveway. Luego, cuando el silencio se estiró, tomé el control remoto. La televisión cobró vida con un parpadeo y el video comenzó. El driveway, el Mercedes, la figura encapuchada, el bidón inclinándose, las llamas prendiendo y finalmente el destello inconfundible de Jade en la muñeca. El tenedor de Serafina chocó contra su plato. El rostro de Almendra se tensó, sus ojos saltando a los míos. ¿Qué es esto? Siseó. Crucé las manos en la mesa. Es la verdad. Su voz subió aguda y temblorosa. ¿Crees que esto prueba algo? Cualquiera pudo usar ese brazalete. Siempre has odiado que traiga amigos. Y si fue uno de ellos, no puedes culparme. Entonces, ¿por qué? Pregunté suavemente. Sonreíste mientras las llamas crecían. El color se drenó de sus mejillas. Luego volvió en una furia ardiente. Estás loca. Siempre buscando un villano para justificar tu paranoia. Tal vez, si no fueras tan controladora, no tendría que pelear por nada. Serafina se quedó congelada, su mirada rebotando entre nosotras. Almendra golpeó la palma contra la mesa haciendo temblar las tazas. No puedes emboscarme así. No te toca jugar a juez y jurado. Sostuve su mirada calma contra su tormenta. No estoy jugando nada. Te estoy diciendo que viene. Habrá restitución. Irás a terapia. Y no habrá más dinero. Su boca se abrió. Por una vez, no tuvo réplica inmediata. El silencio se estiró hasta que empujó su silla con un chirrido. Restitución, terapia. ¿Que soy una criminal? Cometiste un incendio provocado. Almendra, dije con calma. Eso es criminal. Pero también eres mi hija y te estoy dando la chance de reparar lo que se puede. Sus ojos brillaron de furia y por un momento pensé que arrojaría la taza contra la pared. En cambio se volvió contra Serafina. Di algo, Serafina, tragó con fuerza, luego murmuró Tal vez deberías escuchar. La traición en el rostro de Almendra fue instantánea.
Corrió hacia la puerta escupiendo palabras por encima del hombro. «Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de humillarme». El portazo sacudió la vajilla en su vitrina. Recogí los platos lentamente, apilándolos con cuidado, mis manos firmes, aunque mi corazón latía rápido. La verdad estaba en la mesa ahora innegable, y respirando. Almendra había sido despojada de su máscara y el próximo movimiento, ya fuera vergüenza o mentiras más afiladas, era suyo. Y sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, porque el camino que eligiera decidiría las batallas por venir. La mañana después del enfrentamiento, Matías llegó a la casa con una carpeta de cuero. Su presencia llenó la sala con una firmeza que anhelaba. Mientras el fuego redujo metal y llantas a cenizas, Matías se movía como si ninguna llama pudiera tocarlo. Me saludó con un asentimiento firme, puso la carpeta en la mesa del comedor y abrió el broche. Florencia dijo deslizando un montón de papeles hacia mí. «Esto no es un castigo, es una salvaguarda. Si Almendra acepta, firmará un acuerdo civil, reconociendo el daño, prometiendo restitución y comprometiéndose a terapia. La libra de un juzgado, pero te mantiene protegida. Sin esto, el reclamo del seguro podría complicarse y la ley sería menos indulgente». Estudié las páginas, cada línea escrita con la precisión de un bisturí. Era un escudo y un espejo, reflejando la realidad que resistí por demasiado tiempo. La traición de mi hija había cruzado de lo familiar a lo legal. Sonó el timbre antes de que pudiera responder. Almendra entró con la barbilla alta Serafina siguiéndola como eco. Mi hija no me miró. Miró a Matías con la misma sospecha que reservaba para la autoridad. «Más papeles, más se burló Almendra. Así se ve la familia ahora, firmas y más firmas». La voz de Matías fue pareja. La familia se construye en confianza. Cuando esa se rompe el papel, asegura lo que las palabras ya no pueden. Almendra resopló, pero la mirada de Serafina se quedó en los documentos. Sus labios se apretaron, y vi un destello de inquietud en sus ojos. «Siéntense», dije señalando las sillas. «Leerán esto, y si quieren alguna chance de reparar, firmarán». Almendra se dejó caer en la silla con un descuido exagerado, hojeando las páginas. Su risa sonó hueca. «Restitución, terapia. ¿Qué sigue brazaletes electrónicos?» Serafina se inclinó sobre su hombro leyendo rápido. Luego, casi sin aviso, empujó las páginas hacia Matías. «No firmará esto». Almendra se volvió hacia ella. «Perdón». La voz de Serafina tembló, pero no cedió. «No me mires así, Al. He estado a tu lado en demasiados líos, pero... no voy a arder contigo». Matías alzó una ceja. Me quedé callada viendo cómo la fractura se ensanchaba. Serafina enderezó la espalda, su tono bajo, pero claro. «Díselo, Al. Dile a tu madre lo que me contaste antes de encender ese cerillo. ¿Cómo dijiste que si el carro desaparecía podrías decir que lo robaron? Dinero del seguro, ventaja, lástima. Lo llamaste el truco del robo. Pensaste que la obligaría a ceder, a pagar, a doblarse». La sala se congeló. Mi aliento se atoró aunque mantuve mi expresión firme. El rostro de Almendra palideció. Luego enrojeció de rabia. «¡Mentirosa!», gritó. «Lo tergiversaste todo tú, basta». Dije, mi voz más afilada que en años. «Serafina no tiene razón para mentir. Y tú, Almendra, me has dado todas las razones para dudar». Las manos de Almendra temblaron en el borde de la mesa, sus ojos saltando entre nosotras. No se suponía que no quería. Tragó sus palabras, pero el silencio la condenó más que cualquier confesión. Matías deslizó el acuerdo hacia ella con calma. «Puedes seguir hablando o puedes firmar. Si no lo haces, la policía sabrá cada detalle. Incendio provocado disfrazado de robo. Elige con cuidado». Por una vez, Almendra no tenía actuación. Se quedó rígida, respirando superficial,
acorralada no por mí, sino por sus propios planes desmoronándose. Me levanté tomando la tetera y me serví una taza fresca. Los papeles yacían entre nosotras su tinta más pesada que cualquier cadena, y mientras tomaba me di cuenta de que esta batalla ya no era solo entre madre e hija, había traído a las amigas que Almendra pensó que la protegerían. La traición se expandía derramándose más allá de la sangre, y me preparé para lo que debía seguir. Al final de la semana el vecindario ya no me pertenecía. Pertenecía a los murmullos. Cada vez que caminaba por el driveway, los sentía rozarme finos y cortantes como ortigas. Las cortinas se movían. Los aspersores parecían sisear más fuerte. Los rostros se giraban con cortesía, pero su silencio traía el mismo eco. La hija de Florencia quemó su carro. No estaban equivocados. La mentira que Almendra intentó vender ya se había deshecho, y aunque la evidencia no había salido de mis paredes, el rumor corría más rápido que el papel. El esqueleto del Mercedes en el driveway era prueba suficiente para la especulación. Por 2 mañanas consideré retroceder, guardar la historia en los papeles de Matías, hablar solo con quienes debían saber. Pero el retroceso había moldeado demasiado de mi vida. Me callé por el duelo de Almendra, por la reputación del negocio de Damián, por la comodidad de otros. ¿Y qué me dio el silencio? Una hija que confundió indulgencia con poder y creyó que el fuego podía doblegarme. Así que cuando Magnolia Hensley tocó otra vez con sus guantes de jardinería en la mano, la invité a sentarse en el porche conmigo. Serví limonada en 2 vasos y le conté todo. No la versión suavizada, no el brillo del chisme, todo. Escuchó sin inmutarse, sus ojos afilados fijos en mí, como si leyera un libro de cuentas. Cuando terminé tomó un sorbo largo, luego dejó su vaso. Los hijos, dijo al fin, aprenden los límites que ponemos. Le diste seda cuando debiste darle piedra, y ahora está probando cuál serás. Sus palabras resonaron con la claridad de campanas. Pensé en las cartas de Damián en la caja que resistió cuando el carro no en la elección que aún flotaba en el aire. ¿Crees que la he arruinado?, pregunté. Magnolia negó con la cabeza. No, ella eligió su camino. Pero ahora tienes una chance. Si dejas que los murmullos cuenten la historia, ella sigue siendo un misterio para ellos, y tú sigues siendo la madre que esconde. Si dices la verdad, tú misma controlas el marco. La dignidad vive en la luz. Florencia, no en las sombras. Me recosté en la silla de madera crujiendo bajo mí. Luz, no sombras. Había pasado años apagando mi voz, suavizando mis bordes, dejando que otros me imaginaran frágil para que se sintieran fuertes. Pero la fragilidad ya no era protección, era invitación. Esa tarde convoqué una reunión pequeña en el centro comunitario. Solo vinieron unos pocos vecinos que me conocían de décadas, otros que apenas llevaban 5 años en la zona. Se sentaron en sillas plegables esperando una explicación. Me paré frente a ellos sin papeles ni fotos, solo con mi voz. Les dije que mi hija incendió el carro, que tenía pruebas, que la ley estaba al tanto. Les dije que no era chisme sino hecho, y que mi silencio no protegería más la comodidad de nadie, más que la de Almendra. Hubo murmullos, asentimientos, algunos jadeos de sorpresa. Pero lo que más me impactó fue el cambio en el aire. Los susurros tan afilados y cortantes se suavizaron en algo más reconocimiento, respeto, tal vez, incluso alivio. Cuando salí del centro, Magnolia apretó mi brazo. Hiciste bien. Una mentira se pudre en el silencio. La verdad se alza más alta cuando se dice, en voz alta. Esa noche, al volver a casa, la casa ya no se sentía como escenario de escándalo, sino como una fortaleza que había reclamado. Almendra podía rabiar, Serafina podía retroceder, la comunidad podía fehablar por meses. Pero yo había elegido la luz,
y la luz, una vez invitada, tiene la costumbre de quedarse. Cerré la puerta tras de mí sabiendo que mañana traería la respuesta de Almendra y con ella la próxima batalla que ya no podía evitar. El acuerdo civil, una vez firmado, dejó de ser solo papel, se convirtió en el mapa de los días de Almendra. La restitución significaba trabajo, no limosnas, y Matías arregló que comenzara en una pequeña empresa de limpieza, dirigida por una viuda en la que confiaba. La ironía era afilada. Almendra, que nunca limpió. Ni su propia taza, ahora pasaría sus horas fregando oficinas y lavando pisos. La primera mañana llegó a la empresa en pantalones de seda y tacones demasiado delicados para el trabajo. Observé desde lejos mientras la gerente doña Penélope le daba un uniforme y la dirigía a un cubo de trapeador. La mueca de Almendra podría haber cortado leche. En casa la imaginé golpeando el cubo contra los azulejos, murmurando sobre la humillación. Me la figuré con sus manos manicuradas envueltas en esponjas, sus uñas doblándose bajo guantes de hule. Un pinchazo de culpa me atravesó, pero lo silencié con las palabras de Magnolia. Los hijos aprenden los límites que ponemos. Los reportes llegaban despacio. Al principio doña Penélope me dijo que Almendra llegaba tarde arrastrando los pies, dejando rayas en los vidrios que debía pulir. Se quejaba de dolor de espalda, alergias, hasta desmayos, todos milagrosamente curados al terminar el turno. Los otros trabajadores la evitaban cansados de su lengua afilada. Pero el inspector Jonás acordó supervisar su progreso, su presencia formal y vigilante. Visitaba la empresa semanalmente, no de uniforme, pero su autoridad se notaba en su postura y preguntas. La primera vez que observó, me dijo después, Almendra apenas tocó el trapeador hasta que lo vio entrar. Entonces de repente se movió más rápido, aunque torpe su mirada cortándolo con cada movimiento. Quiere probar que está por encima, dijo Jonás cuando nos encontramos fuera de la empresa. Pero el trabajo no se dobla ante el orgullo. O se adapta, o el piso sigue sucio, y el piso siempre gana. Pasaron semanas y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en su resistencia. Doña Penélope reportó que llegabas a tiempo más a menudo, aunque solo fuera para evitar la desaprobación de Jonás. Seguía poniendo los ojos en blanco, murmurando por lo bajo, pero sus manos estaban ásperas. Ahora la piel aprendiendo la textura del cloro y el jabón. Una tarde pasé con una lata de galletas de limón, fingiendo que era para el personal en general. Almendra me vio y se tensó sus mejillas enrojecidas. Estaba de rodillas fregando una esquina del piso del vestíbulo. Por un breve momento nuestras miradas se cruzaron. Había furia en sus ojos, sí, pero bajo ella algo más titilaba. No exactamente vergüenza, sino conciencia. Un reconocimiento de que el trabajo tenía su propia gravedad, que la jalaba hacia abajo, luchara o no. Dejé las galletas con doña Penélope y no dije nada, Almendra. El silencio esta vez no era indulgencia, era un límite. Cuando Jonás me visitó esa noche, se apoyó en la baranda del porche, las manos en los bolsillos de su abrigo. Está empezando a entender la consecuencia, dijo. No diré que es arrepentimiento, pero es fricción. Y la fricción moldea la piedra. Lo estudié buscando certeza en su rostro. ¿Crees que puede cambiar? Se encogió de hombros. El cambio no es fe, doña Florencia. Es repetición. Si sigue presentándose la semilla puede echar raíz. Si no, el resentimiento la ahogará. De cualquier modo, el terreno está labrado. Pensé en las cartas de Damián en el Mercedes, en la luz del fuego reflejándose en ese maldito brazalete. Pensé en cuántos años había vertido en Almendra, sin exigir nada a cambio. Tal vez esto al fin era el exigir. Esa noche puse la caja de vuelta en el escritorio y tracé los contornos de los sobres dentro.
El dinero estaba seguro. Las cartas estaban seguras. El único elemento incierto era mi hija, atrapada entre el castigo y los primeros atisbos de la lección del trabajo. Y sabía que los días por venir probarían no solo su resolución, sino la mía mientras el equilibrio entre consecuencia y compasión se volvía más afilado con cada hora. La caja había estado en mi estudio por semanas, su peso un recordatorio constante de la línea entre destrucción y supervivencia. Almendra intentó convertir ese carro en cenizas, creyendo que el fuego me desharía. Pero el dinero resistió al igual que las cartas de Damián, y ya no podía dejarlas intactas. No eran solo para la memoria, eran para usarse. Una mañana fresca llevé 100.000 pesos en cheques de caja al centro comunitario en la avenida Magnolia. El edificio no era gran cosa, pintura descascarada, un letrero torcido, pero dentro se reunían mujeres cuyas vidas reflejaban demasiados capítulos de la mía. Viudas, madres abandonadas, trabajadoras desgastadas por empleos que pagaban poco y exigían mucho. Matías me encontró en la puerta, portafolio en mano, sus ojos tan firmes como siempre. 3 donaciones hoy, me recordó, aunque su tono era más suave de lo usual. No tienes que darlas todas de una. Lo sé, dije. Pero esperar nunca salvó a nadie. Adentro las mujeres se sentaron en sillas plegables, sus rostros cautelosos, cansados, pero hambrientos por algo que apenas podían nombrar. Reconocí esa hambre. La había llevado yo misma los años tras la muerte de Damián, cuando las deudas de la empresa casi me tragaron y cada sonrisa que ofrecía al mundo estaba cosida con retazos de esperanza. Hablé brevemente, no como benefactora, sino como una de ellas. Les dije que el dinero venía de un fondo para la resiliencia, una palabra fiel en la que me aferré como salvavidas. Esto no es caridad, dije. Es inversión. En ustedes, en lo que pueden construir. La primera donación fue para Lidiana Herrero, una mujer de unos 40, que limpiaba casas desde que su esposo se fue. Quería abrir su propio negocio de lavandería, algo modesto pero estable. Cuando recibió el sobre, sus manos temblaron. No pensé que alguien creería que podía hacer más que fregar pisos ajenos. Susurró. La segunda fue para Shana Beltrán, apenas de 30, criando a 2 hijos sola tras escapar de un hogar violento. Planeaba iniciar un negocio de catering, sus recetas garabateadas en cuadernos que sobrevivieron más mudanzas de las que podía contar. Cocinar es lo único que me hace sentir completa, dijo apretando el cheque como si fuera aire. La tercera fue para Irene Palma, de 62, que quería comprar máquinas de coser de segunda mano y enseñar costura a chicas locales. Su cabello era plateado, su espalda encorvada, pero sus ojos ardían con la misma determinación que recordaba en Damián. Me dicen vieja, dijo, pero el hilo no le importa qué tan viejas son tus manos. Solo pide que lo guíes. Mientras cada mujer se levantaba para aceptar su donación, sentía un orgullo callado florecer en mí. No el frágil que viene de posesiones o apariencias, sino el que crece al saber que has torcido el destino, aunque sea un poco hacia la justicia. Después Matías y yo nos quedamos en el pasillo mientras las mujeres hablaban entre sí. Sus voces se alzaban tejiendo sueños en el aire. Me miró su expresión indescifrable por un momento, luego suavizada. Has perdido mucho, Florencia. Pero esto es ganancia. Asentí, aunque mi garganta estaba apretada. Almendra nunca lo entenderá. No ahora, tal vez nunca. Quizá no dijo. Pero el legado no siempre es sangre. A veces es elección. Salimos al frío, el sonido de sus risas derramándose por la puerta tras nosotros. Por primera vez en semanas el aire no olía a humo. Olía a mañana. Sostuve ese sentimiento cerca mientras manejaba a casa pasando los restos chamuscados del Mercedes, aún esperando ser retirados, pasando los murmullos que se quedaban en las banquetas.
Mi casa podía estar fracturada, mi hija distante, pero en algún lugar de la ciudad, 3 mujeres sostenían sobres que significaban un futuro. Y en esa verdad, sentía a Damián a mi lado otra vez, recordándome que la resiliencia nunca se forja en la comodidad, sino en el fuego. Cuando llegué al driveway, supe que la próxima batalla no sería con dinero, sino con sangre, mientras la sombra de Almendra esperaba inquieta tras mi puerta. Era tarde en la noche cuando Almendra apareció en mi umbral, su cabello húmedo como si hubiera lavado el día. Parecía más pequeña, pero sus ojos aún tenían ese fuego inquieto que siempre la deshacía. No pidió entrar. Cruzó la sala y se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Ma comenzó su voz baja urgente. «No tenemos que alargar esto. Dame una suma y pagaré todo a la empresa. Se acaba más rápido sin más humillación. Por favor». Sus dedos se retorcían y por un instante vi a la niña que alguna vez fue la que pedía juguetes, vestidos, lo que fuera, que brillara en los aparadores. Siempre queriendo más, nunca viendo el costo detrás. Dejé mi pluma y la miré. «Crees que el dinero borra lecciones, pero de esto no se trata». Se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no lo tienes? Podrías terminar esto con una firma, una transferencia. ¿Por qué arrastrarme por este show de trapear pisos y fregar baños? Porque no es un show», dije en voz baja. «Es consecuencia. Respeto primero, entrada después. Si quieres tu vida de vuelta, tienes que ganarla. No hay atajos a través del fuego». Sus labios se abrieron, luego se cerraron fuerte. El silencio se estiró pesado como plomo. Luego vino la tormenta. Se levantó de un salto, su voz afilada como cuchillo. «¿Crees que esto te hace noble? ¿Te hace cruel? Prefieres verme arrastrarme que verme de pie». Mantuve mi voz firme. «Prefiero verte de pie porque aprendiste a caminar, no porque te cargué». Dio media vuelta el portazo sacudiendo el vidrio de la ventana. Por mucho tiempo después me quedé sola, las cartas de Damián en el cajón a mi lado, su peso anclándome. A la mañana siguiente doña Penélope llamó. Almendra había llegado tarde, resentida, pero presente. Tomó el trapeador otra vez. Y aunque sus quejas llenaban la sala, sus manos seguían moviéndose centímetro a centímetro por los azulejos sucios. Agradecí a doña Penélope y colgué mirando los restos chamuscados del Mercedes aún en mi driveway. Almendra había suplicado por el atajo, pero el camino largo seguía siendo suyo. Y sabía que solo el tiempo revelaría si le enseñaría valor o la rompería del todo. Cuando cerré las cortinas, el eco de su enojo aún flotaba en la sala, preparándome para el próximo ajuste de cuentas que sabía que vendría. Pasaron meses y los bordes afilados de esos primeros días comenzaron a suavizarse. Almendra aún se resistía al trabajo, pero llegaba. Aprendió a mezclar soluciones de limpieza, a pulir bronce sin rayas, a limpiar huellas de puertas de vidrio, hasta que su propio reflejo la miraba. Doña Penélope reportó menos quejas, menos berrinches. El inspector Jonás notó que ya no se congelaba cuando él entraba, sino que bajaba la cabeza y seguía. Era progreso desigual y lento, pero progreso al fin. Una noche de finales de primavera, tras terminar su turno, Almendra entró a la cocina mientras preparaba té. Su rostro estaba cansado, no pintado de desafío, sino suavizado por el agotamiento. Se quedó junto a la encimera, sus dedos trazando el borde de una taza. «Ma», dijo con cuidado. «Escuché que tendrás otra noche de donaciones en el centro comunitario la próxima semana». «Sí», respondí sin levantar la vista. 3 mujeres recibirán apoyo. Han trabajado duro en sus propuestas. Asintió lentamente. «Me gustaría ir. Ayudar, tal vez. Repartir los papeles, arreglar sillas. No sé». La estudié buscando la máscara que tanto usaba.
pero no había sonrisa burlona ni cálculo en su voz, solo algo cercano a la humildad frágil como porcelana. «Puedes venir», dije al fin, «pero con una condición». Sus cejas se alzaron. «¿Cuál?» «Sin mentiras, sin peticiones. Ayudas porque lo eliges, no porque quieras algo a cambio». Tragó y asintió. «Está bien». Esa noche, después de que subió, me quedé en el estudio. Abrí el cajón donde guardaba las cartas de Damián, toqué sus bordes, luego encendí la computadora. No sé qué me impulsó. Hábito, cautela, tal vez instinto. Pero cliqué en la carpeta compartida que Almendra usaba libremente antes del incendio, a la que tenía acceso, mucho antes del fuego. Y ahí estaba. El video. La transmisión que filmó mientras el Mercedes ardía, su rostro iluminado por las llamas. La sombra leve de su sonrisa. Guardado bajo otro nombre, escondido en una esquina que pensó que nunca encontraría. Me recosté en la silla, el resplandor de la pantalla, bañando la sala en luz fría. Por mucho tiempo solo miré el cuadro congelado, el fuego aún crepitando en la memoria. Mis dedos flotaron sobre el ratón, tentados a borrarlo, a eliminar la última prueba de su crueldad. Pero no lo hice. En cambio, cerré la carpeta, apagué la computadora y volví a las cartas. Almendra quería ayudar ahora, tal vez con sinceridad, tal vez no. El video probaba que no había soltado lo que hizo, pero quizás eso también era parte de su ajuste de cuentas. A veces guardamos nuestros pecados más que nuestras virtudes, cargándolos como piedras, hasta que nos hunden o nos enseñan a escalar. Apagué la lámpara a la casa, sentándose en silencio a mi alrededor. La prueba que venía no sería por lo que descubrí, sino por lo que ella eligiera revelar o enterrar por su cuenta. Y sabía que la próxima noche de donaciones me diría si su puente seguía en pie o ya estaba medio quemado. El centro comunitario zumbaba con voces bajas y el traqueteo de sillas plegables. Esta vez Almendra llegó temprano con las mangas arremangadas, el cabello recogido sin complicaciones. No esperó que la guiara, cargó montones de sillas por el salón, las alineó en filas e incluso se detuvo a enderezar las que tambaleaban. La vista removió algo en mí, no exactamente confianza, sino la sombra tenue de lo que la confianza podría ser si se le diera otra chance. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me paré en el estrado con Matías cerca. El aire se sentía cálido con anticipación, con la esperanza frágil de mujeres que habían escrito sus futuros en propuestas y ahora esperaban que las leyeran en voz alta. Una mujer. Marla Jiménez tomó el micrófono y habló de sus fracasos, la panadería que abrió demasiado rápido, la deuda que siguió las noches, preguntándose si la dignidad podía sobrevivir a un desalojo. Cuando pidió una segunda oportunidad, su voz tembló, pero sus ojos brillaban con algo firme. La sala contuvo el aliento. Luego vino el aplauso honesto y entero. Miré a Almendra. Había dejado de ordenar papeles y miraba a Marla como si viera un espejo que no esperaba. Sus manos se quedaron en el respaldo de una silla, sus nudillos pálidos. Por una vez, su rostro no llevaba máscara, solo una crudeza que no intentó esconder. Cuando la noche terminó y la multitud se dispersó, Almendra se quedó a Alex ayudar a doblar sillas apilándolas contra la pared. La sala se aquietó hasta que solo quedamos nosotras, los ecos de las voces, desvaneciéndose en la noche. Se acercó lentamente, su palma cerrada, alrededor de algo que atrapaba la luz. Sin decir palabra, lo extendió. Una llave. Mi llave de repuesto del Mercedes, la que creí perdida hace mucho, robada en esas semanas inquietas, cuando ella rebuscaba en cajones y exigía lo que no era suyo. Brillaba pulida como si la hubiera llevado a menudo, quizás, incluso planeado usarla otra vez. Su voz era baja y regular. La tomé, la guardé. No sé por qué, pero ya no la quiero.
Extendí la mano, mis dedos rozando los suyos al tomar el metal. Su peso sentía más que el carro que alguna vez abrió. Aún guardo una llave de repuesto, susurré cerrando el puño alrededor. No para intrusos, solo para el respeto. Bajó los ojos asintiendo, una vez el silencio entre nosotras, más espeso que cualquier disculpa que pudiera haber dicho. Cuando salimos del centro juntas, el aire nocturno era fresco, trayendo el aroma de magnolias y la posibilidad callada de que algo, por pequeño que fuera, aún pudiera reconstruirse. Y al cerrar la puerta tras nosotras, me pregunté si el respeto finalmente toca. ¿Abres la puerta o la guardas para siempre?